Sí, ahí está. Feliz sábado, hermanos. Dios les bendiga a todos ustedes. Les mandamos un saludo a todos los hermanos que pueden estar viendo esta grabación en diferentes partes del mundo. Que Dios les bendiga a todos los hermanos adventistas fieles que no quieren ser partícipes de la apostasía Omega. Les decimos que sigan adelante. Ustedes saben, Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Y si no se habla conforme a eso, es porque no les ha amanecido. El tema de hoy se titula Cambios a las 28 creencias fundamentales en la ciudad de San Antonio, Texas, en la sesión de la Conferencia General que se llevó a cabo en julio en Texas, sí, en los Estados Unidos. Hermanos, hubo cambios tremendos. La mayoría de los adventistas del séptimo día están felices porque finalmente dicen no se ordenó a la mujer al ministerio. Hermanos, los jesuitas tenían un paso más adelante y dieron un paso más adelante. Para quienes no entiendan quiénes son los jesuitas, lean el Conflicto de los Siglos. Conflicto de los Siglos, ahí se menciona, vaya en la parte de atrás, búsquenle Jesuitas o Sociedad de Jesús, y dice la sierva del Señor: pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas para acabar con ella, y es cuando nació esa orden de los jesuitas, la más cruel, ¿sí?, de las órdenes de los jesuitas, de los católicos romanos. Y su objetivo era acabar con el protestantismo, con todo lo que significa el protestantismo, con sus terrenos, con sus creencias, acabar con el protestantismo, destruirlo, y finalmente a todos traerlos al pensamiento católico, al regreso católico, al pie del cuerno pequeño, ese que habla grandes blasfemias, que habla contra Dios, contra su tabernáculo. Y hermanos, Dios tendrá un pueblo fiel. Amén. Amén. Dios tendrá un pueblo fiel, que el Espíritu Santo le guíe y le demuestre, le haga entender que nosotros no podemos ir hacia Roma. Nuestro camino está para el cielo. Amén, hermanos. Amén. Nuestro camino está para el cielo. Así que la mayoría de esta investigación, como es reciente, estamos a mitad de agosto, hermanos, un poquito más de la mitad de agosto. La mayoría de esta investigación está en inglés, ¿sí? Pero también tenemos pruebas suficientes en español de cómo se cambiaron las doctrinas y la influencia que tuvieron los jesuitas en el cambio de estas doctrinas, ¿sí? Y para continuar, vamos a leer dos versos que aparentemente no tienen nada que ver uno con el otro. Pero cuando lleguemos al punto, ustedes van a ver que era necesario saber qué dice la Biblia. Vamos a abrir la Biblia, ¿verdad?, en Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, verso del 1 al 6. ¿Sí? Gálatas capítulo 4, verso del 1 al 6. De la versión antigua dice: también digo, entre tanto que el heredero es ¿qué? Niño. Muy bien. Vean ustedes la palabra ¿qué? Niño. En nada difiere del siervo, aunque es señor de todo. Mas está debajo de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos ¿qué? Niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito, ¿a quién? A la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de ¿qué? Hijos. Y por cuanto sois ¿qué? Hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, al cual clama: Abba, Padre. Amén, hermanos. Amén. Ahora, hermanos, nosotros estábamos sujetos al pecado. Como dice allí, no podíamos recibir el testamento, la herencia. Nosotros éramos niños, éramos siervos de los rudimentos del mundo, pero Dios envió a su Hijo Jesucristo. Ese es el Evangelio, hermanos. Para que si nosotros estábamos sujetos a la ley, es decir, bajo la maldición de la ley, el que peca tenía que
pagar con su vida, ¿verdad? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Es estar sujeto a la ley, sujeto a la maldición de la ley. Pero hermanos, ahora Dios envió ¿a quién? A su Hijo. Y si nosotros estamos bajo la maldición de la ley, ahora aceptando a Cristo Jesús, dice, mas la dádiva de Dios es ¿qué? Es vida eterna. Amén. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, hermanos, si nosotros hemos transgredido la ley de Dios, con su ayuda y su poder, podemos dejar de transgredirla y vivir en obediencia, como se dice, como está escrito. ¿Gracias a quién? A que Dios envió ¿a quién? A su Hijo, hecho de ¿quién? Hecho de mujer. Vean bien lo que está subrayado, hermanos. Dios envió a su Hijo, hecho de mujer. ¿Su Hijo qué es? Hablando gramaticalmente, ¿es femenino o masculino? Masculino, ¿sí? Y la palabra mujer obviamente es ¿qué? Femenino. Ahora veamos aquí, ¿cuántas veces hay masculino? Aquí tenemos en el verso 1, niño, en el verso y masculino singular y masculino plural, tutores, curadores, niños. Dios envió a su Hijo, ¿sí? Para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a hijos. Bueno, varias veces se encuentra ¿qué? La palabra masculino, el género masculino, ¿sí? Hermanos, ustedes van a ver grandes cambios que introdujeron los jesuitas en la Conferencia General de San Antonio, ¿sí? Grandes cambios. Hebreos capítulo 2, verso 17 dice, por lo cual debía ser, hablando de Cristo Jesús, debía ser en todo semejante ¿a quién? A los hermanos. Como Él nació de mujer, como Él nació hijo de mujer, debía ser semejante ¿a quién? A nosotros. Hermanos. O dice hermanas. ¿Dice qué? Dice hermanos. Así que hasta aquí dice la escritura, por lo cual debería ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo, por cuanto, ¿qué dice ahí? Él mismo padeció siendo ¿qué? Tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Él es masculino o es femenino? Masculino. Es obvio, ¿es qué? Masculino. Es masculino. Hermanos, repito, en la conferencia general se cambió de quién es Cristo. Así de sencillo. La mayoría no lo vio. Pero hermanos, están todas las evidencias de que así es. A partir de esta sesión de San Antonio del 2015, los adventistas estarán siguiendo a un falso Cristo. Si siguen lo que están en sus nuevas creencias que vienen. Gracias a Dios que nosotros seguimos solo a la ley y ¿qué más? Testimonio. Y al testimonio. Lo que se cambió en San Antonio fue un Cristo y van a seguir un Cristo falso. Vamos a ver el otro verso. El otro verso. El otro verso está en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Y vayan viendo ustedes lo que está subrayado en la pantalla. Génesis capítulo 3. Dice así: empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo ¿a quién? A la mujer. ¿Quién habló primero con la mujer? La serpiente. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y otra vez, ¿qué dice? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo ¿a quién? A la mujer, no moriréis. Una vez aquí la mujer, mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio, ¿qué dice?
la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. ¿Y qué dice? Y dio también ¿a quién? A su marido, el cual comió así como ¿quién? Como ella. Y fueron abiertos los ojos de entre ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y escondiéndose el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, y llamó Jehová Dios. ¿A quién llamó Jehová Dios? Al hombre. ¿Por qué no llamó a Eva? De acuerdo a la Biblia, ¿a quién llamó Dios primero? Al hombre. ¿Pero quién sedujo al hombre? La mujer. ¿Por qué no llamó primero a la mujer? Porque la prominencia se le dio al hombre. Porque Dios creó primero al hombre, y del hombre nosotros sabemos fue sacada ¿quién? Ella. Eva. Ahí está la Biblia. Y llamó Dios al hombre y le dijo, Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás qué? Tú. Ahora vamos a ver lo que dice el Espíritu Profecía para entender los cambios que vienen, hermanos. Es necesario entender primero la verdad para entender después los grandes cambios en la gran apostasía omega que viene. ¿Está bien? Ahora, ¿qué dice en Patriarcas y Profetas, página 38? Dice, a Eva se le habló de la tristeza y de los dolores que sufriría. Y el Señor le dijo, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará ¿de quién? De ti. A ver, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿quién se iba a enseñorear de la mujer? El hombre. ¿O la mujer se iba a enseñorear del hombre? No. ¿Qué significa enseñorear? Tener señorío. Dirigir. Mandar. Estar por encima, ¿no? Sí, ¿saben por qué? Porque Dios había creado a Adán y Eva ¿qué? Juntos. Pero Eva se separó ¿de quién? De Adán. Y porque se separó de Adán ¿qué? Fue más fácil su engaño. Entonces como se separó de Adán y fue más fácil su engaño, ahora miren una cosa, y aquí viene algo bien importante para que entendamos los cambios que vienen en las 28 creencias ahora. Adán siguió el deseo ¿de quién? De Eva. Adán siguió la ideología ¿de quién? De Eva. No consultó a Eva con Adán, ¿verdad que no? Sino que Eva se fue directamente ¿dónde? Al árbol de la ciencia del bien y del mal. Se fue directamente y sin consultar con Adán, ella cayó en desobediencia, en pecado. Adán puso en primer lugar la ideología de la mujer en lugar de poner en primer lugar la palabra ¿de quién? Dios. De Dios. ¿Entendemos? Aquí viene el peligro cuando los hombres y las mujeres, antes el Adán y Eva, no caminaban juntos. Pero vamos a leer. En la creación Dios la había hecho ¿qué? Igual a Adán. Ahora hay un movimiento, hermanos, que se metió a las 28 creencias. Está tremendo. Que si no se entiende esta base, hermanos, no vamos a entender los cambios. A ver, ¿cuándo era la mujer igual al hombre? ¿Qué está escrito? En el principio. ¿Antes de qué? De la caída. De la caída. Antes de la caída, la mujer era igual al hombre. Aquí lo dice. En la creación Dios la había hecho igual al hombre, a Adán. Si hubieran permanecido obedientes a Dios, en concordancia con su gran ley de amor, siempre habrían estado ¿en qué? En mutua armonía. Siempre hubieran sido ¿qué? Iguales. Pero ¿por qué le dice allí? Él se enseñoreará de ti. Vamos a ver. ¿Pero qué dice? Pero el pecado. Fue Eva que llamó ¿a quién? Al hombre.
Pero el pecado había traído discordia y ahora la unión, es decir, la igualdad, la armonía. Y la armonía podían mantenerse únicamente mediante ¿qué? La sumisión del uno o del otro. Y en este caso, ¿quién iba a estar sometido a quién? La mujer al hombre. ¿La mujer a quién? Al hombre. Pues Cristo, Dios le dijo a Eva, Él se enseñoreará ¿de quién? De ti. Y luego dice aquí, ¿por qué? Lo dice la sierva del Señor, la mensajera del Señor, dice, Eva había sido la primera ¿en qué? En pecar. Había caído en tentación. Aquí está la clave. Por haberse separado ¿de quién? De su... O sea, Eva va y se separa de su compañero. Entonces Dios le dice, Eva, ni modo, tú te separaste de Adán. Ahora él, tú pecaste, ahora él va a enseñorearse de ti. Y cambiaron las cosas por el pecado. Antes eran iguales y ahora el hombre se tenía que enseñorear ¿de quién? De la mujer. De la mujer. Entendemos, vamos a hablar la palabra, el estatus de la mujer antes de la caída, iguales con el hombre. ¿Está bien? Después de la caída, ¿qué? El hombre se iba a enseñorear de la mujer por una razón, porque la mujer se separó ¿de quién? Del hombre, y por eso fue, ¿qué? Engañada, por eso pecó. Dice, contrariando la instrucción, ¿qué? Eva desobedeció la instrucción divina. Eva se separó. Dios les dijo que anduviesen juntos. Es lo que debe entender aquí la sierva del Señor. Pero ella se separa del hombre y por haberse separado del hombre, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ahora le dice, como te separaste del hombre, ahora, y siendo una instrucción divina, ahora el hombre se va a enseñorear de ti. Adán pecó, ¿a qué dice? A sus instancias. Y ahora ella fue puesta en sujeción ¿a quién? A su marido. ¿Está claro eso, hermano? ¿Sí? Hermanos, bien, si nosotros entendemos esto, lo que dice la Biblia, vamos a entender los cambios que surgieron después. Los cambios que metieron los jesuitas en San Antonio. Yo le llamo jesuitas, porque no hay vuelta, hermanos. Pero es bueno tener siempre una base bíblica y del espíritu de profecía para entender la apostasía. Ahora mire lo que dice la sierva del Señor. Y ahora ella fue puesta en sujeción a su marido. Si los principios prescritos por la ley de Dios hubieran sido apreciados por la humanidad caída, esta sentencia, aunque era consecuencia del pecado, hubiera resultado en bendición ¿para quién? Para ellos. ¿Es una bendición que la mujer esté sujeta a su marido? No. A ver, Sí, No. sí. vamos a ver dos cosas. Quizá no he terminado de leer. Voy a leerlo bien todo el párrafo. Escuchen bien. Si los principios prescritos por la ley de Dios, es decir, los 10 mandamientos, hubieran sido apreciados por toda la humanidad caída, es decir, si después del pecado todos los seres humanos hubiesen guardado la ley de Dios, esta sentencia, ¿cuál sentencia? De que la mujer estaría sujeta al hombre, aunque era una consecuencia del pecado, hubiese resultado en una bendición ¿para quién? Para ellos. Pero el abuso de parte del hombre de la supremacía que se le dio, a menudo ha hecho muy amarga la suerte de la mujer y ha convertido su vida en una ¿qué? ¿Qué entendemos hasta aquí? Entendemos una cosa, que si el hombre y la mujer, después del pecado, si el hombre y la mujer, después del pecado, sí, adelante hermana, sí, adelante. Si el hombre y la mujer, después del pecado, hubiesen continuado siendo obedientes a Dios, ¿la mujer iba a continuar siendo sujeta al hombre? Sí, pero esa obediencia, esa sujeción al hombre iba a resultar en una ¿qué? En una bendición. Pero como el hombre, después del pecado, tampoco quiso obedecer a Dios, ni la mujer quiso obedecer a Dios, ¿qué es lo que pasa en un hogar donde el hombre y la mujer no obedecen a Dios? ¿Qué hay? La mujer es tratada, como dice aquí, con una muy amarga suerte. ¿No lo dice ahí?
Pero si en un hogar el hombre y la mujer están sujetos a Dios y el hombre se sujeta a Dios y la mujer se sujeta al hombre, ¿cómo va a ser el hogar? Una bendición. Es una bendición. Pero la mujer tiene que seguir siendo sujeta al hombre. Siempre y cuando ¿qué? El hombre ¿qué? Obedezca ¿a quién? A Dios. A Dios. Pero si el hombre no obedece a Dios, la vida de la mujer sujeta a un hombre se vuelve una experiencia muy ¿qué? Muy amarga. Y ha convertido su vida en una ¿qué? Ay, hermanos, qué tristeza es ver mujeres fieles. Mujeres fieles. Que su compañero, que su esposo no conoce este gran mensaje. ¿Cómo sufre? ¿Cómo llora? ¿Qué carga tan terrible llevan? Ustedes conocen más de un caso así seguramente. Y aún que sean cristianos, pero si no están sujetos a Dios, aunque puedan llevar el nombre de cristiano, la vida se convierte en una experiencia ¿qué? Muy amarga y en una carga. ¡Qué tristeza! Pero si el hombre está sujeto a Dios y la mujer está sujeta a Dios, hermanos, la experiencia matrimonial será una ¿qué? Una bendición. Porque entonces si el hombre está sujeto a Dios, ya no va a vivir él, sino Cristo vive ¿en quién? En él. Y la mujer, si entonces también está en Cristo, se va a sujetar a su marido. Amén. Amén. Y serán una ¿qué? Una sola carne y una gran bendición. Amén, hermanos. Amén. ¿Está claro lo que dice la sierva del Señor? Amén. ¿Basado en qué? En la Escritura. Hermanos, el movimiento que se metió, el tema se llama el cambio a las creencias fundamentales en la sesión de San Antonio en julio del 2015. Es tremendo, hermanos. Es tremendo lo que viene. ¿Saben que el cambio en las creencias fundamentales va contra esto? Va contra lo que Dios le dijo a Adán y a Eva en el Edén. ¿Va contra eso? Ahora sigo leyendo. Y después de este párrafo entramos a los cambios. Patriarcas y Profetas, página 38, párrafo 2 dice, hablando de Eva, junto a su esposo, Eva había sido perfectamente feliz. ¿En dónde? En su hogar edénico. Pero a semejanza de las inquietas Evas ¿de quién? Oh, el día de hoy también hay Evas. ¿Qué pasó con esas Eva? ¿Qué pasó con Eva? No quiso andar ¿con quién? Con su marido. Se apartó de su marido, primer paso. Segundo paso, como se apartó de su marido, desobedeció la instrucción divina. Tercer paso, por desobedecer la instrucción divina, ¿cayó en qué? En pecado. Y como cayó en pecado, cuarto paso, tuvo que estar sujeta ahora a su marido, de quien se había ¿qué? Apartado. Ahora miren lo que dice la sierva del Señor. Como a semejanza de las inquietas Evas de hoy, se lisonjeaba Eva con ascender a una esfera superior a la que Dios le había ¿qué? Designado. Miren, en el momento que Eva se separa ¿de quién? De su marido, dice, yo soy ¿qué? No lo necesito, yo soy más. Yo tengo más capacidad que él y voy a ir, más capacidad, más discernimiento, y voy a ir al árbol de la vida. Y a lo mejor mi esposo quizás no tiene esa capacidad que yo tengo. ¿Entendemos lo que pensó Eva, hermanos? Eva echó de menos ¿a quién? Dios. A Dios, y echó de menos a su marido. Y se fue. Y la sierva del Señor dice que así hoy hay muchas ¿qué? Muchas Evas. Obviamente su marido Adán era temeroso de Dios, pero no tanto, porque le tuvo más miedo a perder el amor de su esposa que a perder el amor de Dios. Y sigue diciendo la sierva del Señor, en su afán de subir más allá de su posición original, descendió a un nivel ¿qué? Más bajo. Ella quiso lograr algo más alto, una posición más alta, apartándose de su marido. Y realmente, ¿qué es lo que obtuvo? ¿Una posición qué? Inferior. Y sigue diciendo, en su esfuerzo por alcanzar, ¿qué dice aquí? Posiciones para las cuales Dios no las ha ¿qué? ¿Está claro? Hermanitas y hermanos,
Hermanos, Dios ha preparado al hombre para ciertas posiciones. Y Dios ha preparado a las Evas modernas y desde el tiempo de la creación para posiciones diferentes. Amén. Si la mujer empieza a acariciar posiciones por las cuales Dios no la ha preparado, va a caer en el mismo terreno que Eva. Miren lo que dice. En su esfuerzo por alcanzar posiciones por las cuales Dios no las ha preparado, muchas están dejando vacío el lugar donde podrían ser una ¿qué? Bendición. ¿Cuál es el lugar donde la mujer puede ser una bendición? El hogar. Oh, amén. ¿Dónde? El hogar. Eva podía ser una bendición andando con Adán. Sí. ¿Y por qué se separó de esa posición que Dios le dio? Porque quiso alcanzar un nivel ¿qué? Más superior. Más superior. Y hoy muchas mujeres, está diciendo la sierva del Señor, están haciendo la misma acción que Eva. Se separan de su marido temeroso de Dios, se separan de los Adames temerosos de Dios y buscan una ¿qué? Posición. ¿Saben cómo se llama eso, hermanos? Eso se llama el movimiento feminista. Oh, hermanos, tremendo. Movimiento feminista gobernó el cambio de las 28 creencias en San Antonio, Texas. Contrario a la Biblia, contrario al espíritu de profecía. Y lo que está escrito, hermanos. Amén. Amén. Vamos a ir, se van a quedar sorprendidos. Yo me quedé muy sorprendido. Tenía tiempo que sí, he hecho otras investigaciones, pero esta dije, wow, es tremendo. Muchos adventistas no saben que están pensando como el mismo Papa, y se lo voy a demostrar. Están pensando como el mismo Papa ya, con estas nuevas creencias que vienen. Terminemos. Dice, en su deseo de lograr una posición más elevada, muchas han sacrificado su verdadera dignidad, ¿qué? Femenina, y la nobleza de su carácter, y han dejado sin hacer la obra misma que el cielo le señaló. ¿Qué obra le señaló el cielo a la mujer? Que en sus hijos se reflejara el carácter de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esa es la obra. Y obviamente trabajar para el Señor de una manera que no descuidara ¿qué? La primera obra que Dios le dio. Andar con su marido y ser ayuda idónea ¿de quién? De su Adán. Pero hoy por hoy, ya en el tiempo de la hermana White, la mujer dejó de hacer ese papel. Ayuda idónea para su marido, ayuda idónea como madre para sus hijos, y están buscando otras cosas. Estoy hablando de lo que es el movimiento ¿qué? Movimiento feminista. ¿Quedó claro el punto de lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía, hermanos? Amén. Ahí está. Y muchos dirían, es que Dios fue machista entonces. Hermanos, la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Amén. La Biblia es la palabra de Dios y no hay vuelta. Y la Biblia nos dice que porque Eva, primero nos dice, y es claro, al principio Adán y Eva eran ¿qué? Iguales. Amén. Amén. Dios no hace excepción de personas. Al principio fueron iguales. Vino el pecado y Eva tuvo que pagar la consecuencia de desobedecer la instrucción de no andar junto con su, perdón, de la consecuencia de desobedecer la instrucción de andar juntos con su marido. Y ella desobedeció, ahora debe estar sujeta al marido temeroso de Dios. Y por eso dice, pero como no se ha desobedecido, oh, qué triste, muchas mujeres ahora llevan una experiencia muy amarga, una carga por toda su vida. Oh, hermanos, esta es la historia. ¿Entendimos bien este tema, hermano? Esto es claro para que entendamos los cambios a las 27 creencias, a las 28. ¿Sí? Bueno, de acuerdo al Servicio de Noticias Adventistas de la División Interamericana, dice así: lo que ha cambiado de las 28 creencias fundamentales. Ahí pongo. Adventist News Network. Y yo no sé si me meten en problemas por andar pasando eso, hermanos, pero ni modo. Una vez que nos hemos dedicado a Cristo, nos dedicaremos todos, hermanos. Amén. Dice aquí esta noticia: Adventist News Network
Servicios de Noticias Adventistas o Red de Noticias Adventistas, como dice allí, dice el servicio oficial de noticias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en España. Lo que ha cambiado de las 28 creencias fundamentales, aquí tienen una foto del domo allá en San Antonio, estos son los lugares azules que todavía no estaban ocupados, abajo está, toda la gente está votando. Les aseguro que quizá el 99.9% no sabe lo que estaba votando. Pero vamos a ver lo que dicen ellos. Y nos vamos a ir metiendo a todo esto. ¿Está bien? Vamos a ver. Un vistazo a algunas de las declaraciones que fueron revisadas y por qué. Editor en grande, Adventist Review, Ed Sinke. La Iglesia Adventista del Séptimo Día raramente revisa sus creencias fundamentales. Así que, ¿por qué ahora? Buena pregunta. ¿Cuántos saben, hermanos, la razón por la cual en el 2015 en San Antonio se revisaron las creencias? ¿Saben que el pueblo adventista nada más está siguiendo sus líderes? ¿Cuántos saben la razón por la cual en 1980 se dieron origen a las creencias adventistas como un credo? Por aquí traigo el libro. A ver, permítame tantito. No sé si está aquí. Permítame un momento. Se me cayó esto. Aquí está. Anda buscando. Sí, ¿verdad? ¿Por qué tenemos creencias? ¿Y cómo han cambiado? ¿Estás seguro que si crees estos nuevos cambios vas a seguir siendo adventista? Hermanos, en 1980 se dio origen a las 27 creencias. Aquí son 28 ahora. Varios de los jóvenes aquí no habían nacido. Varios de los hermanos adultos tal vez no habían aceptado el adventismo. Pero las 28 creencias se dieron porque había un choque entre liberales y conservadores. Así que para que no hubiera una ruptura grande tenían que jugar con el lenguaje. Y tenían que poner algo que le cayera bien a los conservadores y algo que le cayera bien a los liberales y mantener la unidad de la iglesia. Los liberales ya no creían en la Biblia y en el espíritu de profecía, la interpretaban a su modo, a su maña. Y los conservadores, todavía en ese tiempo había gente que luchaba pero no logró. Y en las 28 creencias, hermanos, es un ataque a las mismas creencias adventistas. No sé si han visto algunos temas que hemos dado de eso. Cómo las creencias se cambiaron en 1980. Cosa interesante, en 1980 se adaptan las 27 creencias en Dallas, Texas. Y ahora, en el 2015, en San Antonio, Texas, en Texas otra vez, se vuelven a cambiar. Muy interesante. Así que la pregunta dice de este editor, ¿y por qué ahora? Hay por lo menos 6 razones por las que una denominación podría considerar una revisión del estado de sus creencias. Podrían desear, dice ahí. Número 1, buscar un lenguaje y estructuras de la oración más fluido. Número 2, a ver, primero, ¿entendieron eso? Buscar un lenguaje más fluido en las estructuras con las que se escribieron las creencias. Número 2, buscar un lenguaje que es más fácil de traducir a otros idiomas. Número 3, actualizar la terminología cuando el significado o el uso del lenguaje ha cambiado. Hermanos, hasta aquí parece que no nos dan una razón bíblica por la cual hay que cambiarlas. Simplemente que el lenguaje ha cambiado y hay que autorizarlas. Clarificar el lenguaje que puede no explicar claramente lo que la iglesia cree. Hacer frente a nuevas situaciones que requieren una aclaración. Añadir un énfasis que no fue mencionado en las declaraciones anteriores. Cambiar o agregar nuevas declaraciones que añaden o cambian el significado de las declaraciones anteriores. Hermanos, si tú te das cuenta,
Las razones por las que se cambian las 27 creencias es que cuando se hacen son imperfectas. Lo único, hermano, es a la ley y al testimonio. Eso no cambia, amén. La palabra de Dios dice: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece ¿para quién? Siempre. Para siempre. Razones por las que se cambian las creencias es que no nos dimos cuenta que había que cambiarlas ahora. Sigamos leyendo lo que dice. Dice aquí: si bien no hubo grandes ediciones, categoría 6, sí que hubo algunas menores. Por ejemplo, la creencia número 2, la Trinidad, agregó la frase: Dios, ¿quién es qué? ¿Quién es amor? La creencia número 13, creciendo en Cristo, hace hincapié en la dimensión social del cristiano. Hermanos, aquí entra lo que es la doctrina social católica. ¿Sí? La dimensión social del cristiano. Vamos a analizar más adelante. A bíblico, afirmando el amor de Dios y haciendo hincapié en el bienestar de la comunidad, servicio a la comunidad, todo eso siempre ha sido importante para nuestra iglesia. Muchos cambios son de la categoría 1 y 2. En la creencia número 17, los dones espirituales, una palabra cambia de el cual, wish en inglés, a el que, that en inglés. Hermanos, esto es una verdad a medias. Ustedes van a ver los grandes cambios que hubo en el don profético. ¿Cuántos creemos, hermanos, aquí presentes, que Dios le dio el don profético, nos dio el don profético como adventistas del séptimo día a través de la mensajera del Señor? Amén. ¿Cuánto creemos eso, hermanos? Amén. Sí. Y quizás los demás no lo creen porque no han escuchado quién es la mensajera del Señor. ¿Se han escuchado quién es la mensajera del Señor? Los que no levantaron la mano. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, la mensajera del Señor es la hermana White. ¿Está bien? Bueno, eso se cambió, hermano. Si al pueblo se le cambia su profeta, hermano, el pueblo sin profecía ¿será qué? Será disipado. Muy bien, ¿qué se cambió también? En la creencia número 25, la segunda venida, se ha cambiado la frase: la venida de Cristo es inminente, a la venida de Cristo está cerca. Se cambió la frase. Inminente, ¿a qué? Acerca. Eso se cambió. Ustedes dirán, ¿es lo mismo? Aparentemente es lo mismo, pero no es lo mismo. Los adventistas en 1844 creían que Cristo ya venía. Y porque ellos creían que Cristo ya venía, por eso se dedicaron a predicar en todo el mundo, poniendo todo su dinero, todos sus esfuerzos, todos sus terrenos a pregonar el mensaje de la segunda venida de Cristo. Ellos creían que ya Cristo venía. Por eso lo dieron todo. Y por eso este gran movimiento adventista se levantó. Amén, hermanos. Amén. Pero después dicen: no, es que ya no es inminente. Podemos seguir viviendo en este mundo. Puede que esté cerca entonces. Esos cambios, hermanos, no saben cómo les va a afectar a la iglesia adventista. Tienen sus razones y las vamos a enseñar más después. ¿Qué más dice allí? Dice, también hubo muchos cambios en la categoría 3. Escuchen bien, hermanos, aquí nos vamos a enfocar mucho los cambios en el significado del lenguaje. Hermano, el jesuita es muy tremendo. El jesuita, si no te cambia por medio de la legislación civil, te va a cambiar el lenguaje. Se va a meter a los diccionarios, te va a cambiar todo. Y cambiando todo el lenguaje de la sociedad, tendrá que cambiarse ¿qué? Las leyes, los manuales, todo. Así trabajan esos hombres, hermanos. Y así trabajaron en esta sesión de la conferencia general. Repito, muchos adventistas están felices de la organización y dicen: finalmente no se ordenó la mujer. No, hermano, pero te cambiaron todo por otro lado. Bueno, sigue diciendo aquí. En la creencia número 7, que se denominaba, ¿cómo se denominaba antes? ¿La naturaleza de quién? A ver, ¿hombre es masculino o es femenino? Masculino. Masculino. Muy bien. Ahora, ¿cómo se va a llamar? La naturaleza de la humanidad. ¿Es lo mismo?
que es femenino. ¿Eh? Humanidad es femenino. Claro, no es lo mismo. Pero estos son algunos cambios, hermano. Es tremendo cómo incluso se metieron hasta cambiar lo que dice la Biblia. Sigue diciendo aquí. En la creencia número 23, el matrimonio, ¿y qué? Ah, perdón, me faltó aquí. En la creencia número 7, que se domina la naturaleza del hombre, ahora es la naturaleza de ¿quién? De la humanidad. Que representa, ¿qué dice? El lenguaje. ¿El lenguaje de qué? El género inclusivo. ¿El lenguaje de género qué? Hermanos, punto de partida. En las nuevas 28 creencias que viene, se incluyó el lenguaje de género inclusivo. ¿Alguien sabe qué es eso? Porque ya están, ahora sí que exactamente lo que sucedió cuando Eva Exactamente. quiso ser igual que el hombre. Gloria a Dios que esté. Exactamente. Miren, hermanos, el lenguaje de género inclusivo es ir en contra de lo que pasó en el huerto del Edén después de la caída. El lenguaje de género inclusivo es: la mujer ya no está sujeta a quién, sino incluso el lenguaje de género inclusivo es un golpe a la hombría del hombre. Voy a usar ese pleonasmo. Es que lo destrona y el hombre ya no tiene que usar la palabra hombre y ahora la mujer está arriba. ¿Entendemos? Repito, ¿qué es el lenguaje de género inclusivo? Es un ataque a lo que pasó, a la decisión divina de lo que sucedió en el Edén. En el Edén se le dijo a Eva que iba a estar sujeta ¿a quién? A su marido. El lenguaje de género inclusivo quiere decir que ahora la mujer es superior al hombre, borrándole la palabra hombre en todos los escritos y cambiándola por individuo, por humanidad. ¿Entendemos? Y se quita el hombre. Es más, es un ataque a los mismos hombres de la iglesia adventista del séptimo día. Y este lenguaje de género inclusivo lo está usando el Papa, el Cuerno Pequeño también. Ahí traigo el anuncio también, hermanos. Lo adaptaron los jesuitas. Lo han adaptado universidades del mundo, como la universidad que lleva el nombre de aquel famoso en el mundo de los escépticos, Carlos Darwin. Hermanos, es tremendo lo que hicieron estos hombres. Dios tendrá un pueblo fiel. Amén. Amén. Dios tendrá un pueblo fiel. Siguiente. En la creencia número 23, el matrimonio y la familia, el término compañeros, antes en inglés era partners. Supongamos que aquí hicieron bien, pero acá, haga de cuenta, se cubren por un lado y por otro lado les pegan. Así fue, hermanos. ¿Por qué? En la creencia número 23, el matrimonio y la familia, el término compañeros en inglés partners, se cambió por un hombre y una ¿qué? Mujer. El significado de la palabra compañeros con referencia al matrimonio ha cambiado en el uso social actual para indicar un compromiso de matrimonio, ya sea con alguien del mismo sexo o del sexo opuesto. El significado actual no era frecuente en 1980, cuando se revisó por última vez la declaración. Esta modificación de redacción indica que la Iglesia seguirá siendo fiel al concepto bíblico del matrimonio a pesar de los cambios en la cultura ¿qué? Mira, nada más, ellos afirman aquí el matrimonio es entre un hombre y una ¿qué? Mujer, pero acá dicen, pero al hombre lo echamos para abajo. ¿Entiendes lo que pasó, hermanos, en San Antonio? Al hombre lo echamos para abajo. Siguiente. Cambios significativos tuvieron lugar en la categoría número 4. En la creencia número 18, el don de profecía, algunos sentían que con la declaración previa de la iglesia adventista dio a la cofundadora Elena de White autoridad comparable a la de la Biblia. Los cambios se han hecho para eliminar esta ambigüedad potencial. Elena de White misma hizo hincapié en que su autoridad está sujeta a las Escrituras. La nueva redacción de esta declaración de ninguna manera disminuye la comprensión de la iglesia sobre la autoridad de la Biblia, la autoridad profética de Elena, ¿quién? De Elena de White. ¿Sí?
Otra creencia que se cambiaron a las siguientes creencias, hermanos, la número 9 y la número 8, vamos a ver los cambios. La vida, muerte y resurrección de Cristo, se añadió el término que Cristo resucitó en cuerpo. Y en la creencia número 8, el conflicto de los siglos, se dice que el diluvio antes era la palabra mundial, en inglés es world, mundo, white es abarcar todo el mundo, mundial, se sustituyó por la palabra global. La intención de esa declaración era representar la enseñanza bíblica de que la inundación cubrió el mundo entero. No se previó que la palabra mundial, worldwide, sería reinterpretada por aquellos que no aceptan la historicidad de Génesis 1 al 11 en el sentido el mundo conocido, que restringe el relato a una inundación regional. Por lo tanto, esta sesión de la sesión general cambió la palabra por global. Y bueno, también, hermanos, se cambió la creencia número 6 sobre la creación, ¿verdad? Y pusieron literalmente que la creación fue en 6 días. Bueno, cuando los adventistas del séptimo día dicen, wow, estos cambios fueron positivos. ¿Ustedes creen que fueron positivos? Bueno, vamos a seguir. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo es? ¿Se cambiaron así nada más? El servicio de noticias adventistas. Ahí ponemos, hermanos, la dirección, porque en muchas ocasiones la gente habla de montajes. Y hemos platicado con muchos hermanos miembros de la organización y dicen, es que es un montaje, es un montaje, es un montaje. Y hermano, ya me cansé de escuchar esa palabra y le digo, sí, es un montaje. Se han montado rumbo a Roma en el camión del ecumenismo. Así, ese es un montaje hacia Roma. Ay, hermano, es la verdad. Es un montaje hacia Roma. ¿Sí? Y discúlpenme si uso sarcasmos, hermanos, pero no hay a veces cómo expresar la indignación de la indiferencia de nuestros hermanos adventistas. No lo hay. Dice aquí, el concilio anual en el 2014, octubre 13 del 2014, el concilio anual adaptó recomendaciones para editar las creencias fundamentales. Ya en el octubre 13 del 2014 se reunió el concilio anual en Silver Spring, Maryland. Y allí dijeron una cosa, ahora que venga la sesión en el 2015, vamos a cambiar las creencias fundamentales. Vamos a adoptar las creencias fundamentales. Y aquí lo dicen, vamos a leer, y ustedes disculpen porque le digo, la mayoría de la información está en inglés, ¿sí? La mayoría de la información está en inglés. Vamos a ver si se puede hacer un poquito más grande. Ahí se ve un poco más grande. Sí. Bueno, dice así. La iglesia adventista primero adoptó las creencias fundamentales de las 27 en 1980, cuando el presidente era Neil Wilson. Cosa interesante. Cuando Neil Wilson, el papá de Ted Wilson, era presidente en 1980, se adoptaron las 27 creencias. Ahora, cuando está Ted Wilson, se cambian. Bueno, sigue diciendo. ¿Quién dijo que las revisiones eran necesarias periódicamente? En el 2005 la iglesia añadió la creencia número 28, creciendo en Cristo. Dice, la propuesta de esta semana, ninguna de las creencias cambia sustancialmente. Esta es una gran mentira, hermanos. ¿Qué están diciendo ellos? Dice, no vamos a cambiar las creencias de manera sustancial. Oh, hermano, se cambiaron. Ahora, ¿por qué estoy dando este tema si yo ya no estoy en la organización? Y no sigo esas creencias. Hermano, lo estoy dando por beneficio a varias personas que están buscando la verdad. Amén. Varias personas dentro de la organización no saben que están hablando casi el mismo lenguaje del papado. Se lo vamos a demostrar. El mismo lenguaje. Y nosotros tenemos que dar la nota de alarma. Por eso dice la sierva del Señor, hablando de la apostasía omega en el capítulo 24 de Mensajes Selectos, tomo 1,
Dice así la sierva del Señor, capítulo 24, apostasía omega, dice: ¿dónde están los fieles guardianes de la grey del Señor? ¿Dónde están sus centinelas? ¿Están encima de la torre dando la señal de peligro o permiten que pase el peligro sin ser advertido? ¿Dónde están? Hermanos, están en la última opción. Están permitiendo que pase el peligro sin ser advertido. Ahora, vamos a enfocarnos aquí. Miren, hermanos, dice aquí: la mayoría de las modificaciones fueron ediciones, tales como borrar redundancias, adoptar, ¿qué dice aquí? ¿Lenguaje qué? Inclusivo. Inclusivo. ¿Qué es el lenguaje inclusivo? Iban a borrar men of God, que significa hombres, ¿de quién? De Dios. Y lo iban a reemplazar, ¿por qué? Personas de Dios. Hermano, una persona puede ser un ¿qué? ¿Un hombre? ¿O una mujer? ¿O un homosexual? ¿O una qué? ¿Lesbiana? ¿Entendemos? Pero hombre es hombre manteniendo la primacía que Dios le dio al hombre después de la caída en el Edén. ¿Entendemos? Es sencillo. Se cambió también, mira lo que dice la palabra compañeros de matrimonio en favor de un hombre y una mujer. Por eso te digo, hermanos, esto es lo que juegan los jesuitas: tesis, antítesis y síntesis. ¿Qué quiere decir? Por acá te puedo dar la razón, pero por acá ¿qué? Te estoy cambiando lo que yo te hice creer. Lo que yo te hice creer. Así que dice aquí, esto pasa en octubre 13 del 2014 y dicen, vamos a meter lenguaje inclusivo. Y hermanos, está tremendo todo esto. Finalmente, ¿sí? Aquí está. Este es el señor director del comité que cambió las 28 creencias. Arthur A. Stell, perdón. Ahora, antes en inglés se decía chairman, el hombre que dirigía la junta. Chairman. Antes en inglés se decía fireman, bombero, hombre bombero. ¿Sí? Y se decían muchas palabras que terminaban en man. Pero como la mujer quiso ponerse en posiciones donde Dios no la llamó, también se convirtió en ¿qué? En fireman, en bombera, en todo lo demás. Y dejó su hogar. Y ese movimiento se llama el movimiento feminista y ha entrado a las 28 creencias de manera tan descarada, hermanos. Por eso ustedes pueden ver aquí que dice chair, el que dirige, ya no es chairman. ¿Entendemos, hermanos, el cambio? Ahorita vamos a ver más adelante. Y hermanos, dice aquí, las 28 creencias se actualizan. El concilio anual aprobó las revisiones después de 2 días de pláticas y envió el documento a la sesión de la conferencia general. ¿Cuántos días estuvieron platicando? 2 días estuvieron platicando para cambiar las 28 creencias. Y después dijeron, el documento está listo para irse ¿a dónde? A la sesión de la conferencia general. Neil Wilson, miren lo que dijo el hermano Neil Wilson. Dijo el presidente de la iglesia adventista, ahí debería haber sido Ted Wilson. Ninguno de los cambios que se revisaron de cualquiera de las 27 creencias, ninguna revisión hizo un cambio en las 27 creencias. Sí, es simplemente una actualización, dijo allí. Vamos a seguir. Vamos a ver algunas revisiones. Y ellos ya están diciendo las revisiones que iban a haber. Por ejemplo,
Dice, el don profético clarifica que la Biblia y los escritos de la iglesia de la hermana Elena de White no deberían ser considerados iguales. ¿Sí? Bueno, esto parece que ya lo dijimos, ¿verdad? Los escritos, las cosas que se cambiaron. Pero me voy aquí. Hermanos, aquí está la pantalla donde ellos están proponiendo las revisiones en la conferencia general. ¿Sí? Aquí está la pantalla, esta es parte de esto que está aquí. Lo hago más grande. Y miren lo que dice allá al principio. No sé, hay mucho sol, no sé si se ve bien. Dice, las revisiones que dicen, ¿introducen qué? Género inclusivo. Ahora vienen. Hermano, Género inclusivo. ahora en las 27 creencias, lo que Dios le dio al hombre después de la caída sobre la mujer para abajo. Y ahora la mujer está arriba del hombre, contrario a la instrucción divina. Y además de eso, es la influencia del movimiento ecuménico, la influencia de los jesuitas, la influencia del Papa en las 28 creencias. Incluso, vamos a demostrar que el lenguaje inclusivo, ¿saben dónde ya entró también? El lenguaje inclusivo entró al manual de iglesia, entró a los libros del espíritu de profecía, y por eso la organización está como está. Va en picado. Ahí lo dice. Las revisiones introdujeron lenguaje inclusivo de género en el texto, en los lugares donde la enseñanza bíblica se refiere, para clarificar intentos para incluir a ambos, tanto mujer como ¿quién? Como hombre. Eso no es lenguaje inclusivo. Lenguaje inclusivo, repito, es quitarle al hombre su posición que Dios le dio y hacerlo menos que la mujer. Y eso es lo que el diablo quería, porque eso es lo que hizo Eva, ¿dónde? En el Edén. Bueno, ahí están las fotos. Ahora, a partir de aquí vamos a ver el documento. El documento de las propuestas de cambio, ustedes lo pueden bajar de internet, hermanos. Este es el documento oficial que se revisó en la sesión del concilio anual, más o menos el 13 de octubre del 2014. Y lo presento aquí para que ustedes vean cómo se hacen los cambios. La mayoría de la gente quizás no tiene noción de cómo se hacen ni las creencias ni los cambios. Piensan que es un grupo de hombres y todo lo van escribiendo y no hay nada de equivocación. No, hermanos, se borran, se cambian palabras y todo eso. Y hermanos, por eso a mí me da mucha risa, y lo digo de manera honesta, cómo la gente defiende un libro que se puede estar cambiando, alterando, en lugar de la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Tristemente ya están alterando el espíritu de profecía. Tristemente ya hay versiones alteradas también con lenguaje inclusivo. Y ambos, tanto espíritu de profecía alterado como versiones de la Biblia alterada, están en lecciones de escuela sabática alteradas. Todo, hermano, va hacia allá. ¿Cuál es el propósito de esto? Que cuando tú veas esto, hermano, te levantes como siervo de Dios. Amén. Te levantes como centinela, como está escrito, y des la voz de alarma. Es el propósito. Vamos a ver las propuestas. ¿Sí se puede ver bien aquí, hermanos? Sí. Miren, vamos a ver rápido las propuestas. Son 28. Aquí están. Ahí está la dirección. Si alguien tiene dudas de dónde la sacamos, adventisreview.org. Ahí está todo. Declaración de las creencias fundamentales, ¿verdad? Ahí están todos los datos. Recomendación, ¿verdad? Añadir a las 27 creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día, tal como se lee. Muy bien. Notan aquí, miren, ahí está, ¿verdad? Lo que dice de las creencias, etcétera. Y ahí está la creencia número 1, número 2, etcétera. Ahora, aquí están los comentarios, son estas rayitas que van hacia donde se iban a cambiar las cosas. Ahora, noten ustedes esto. Hay versos que fueron borrados. Las rayitas que están en medio de los números o de las letras quiere decir que borraron todos esos versos de la Biblia, ¿sí? Y las rayitas que están
sobre estas palabras, en medio de las palabras, quiere decir que cambiaron, borraron esas palabras. ¿Entendemos? Y las que están subrayadas abajo, quiere decir que son las que incluyeron. Ahora, siempre ellos ponían nota. Por ejemplo, y me llama la atención esto. La primera creencia, ¿cómo se llama? The Holy Scriptures. Las santas, ¿qué? Santas Escrituras. Vamos a verla aquí. Es la número 1. Las Santas Escrituras. Y vamos a ver cómo ya va a cambiar lo que ustedes lean después, influenciado por el hombre de pecado. Las Santas Escrituras, la número 1, o se llama la palabra de Dios. ¿Sí? La número 1. A ver, permíteme, estoy buscando aquí el resumen en este libro. Aquí está. Miren, el primer comentario va en contra de la palabra de Dios. El primer comentario es de un señor que se llama Bower Tammy. El 13 de octubre, ¿sí? Perdón, me equivoqué. El 25 de octubre del 2013, a las 9:53 de la mañana, se hace ese comentario. Todo está aquí, hermanos. Quien quiera esto se lo podemos dar. Lo pueden bajar de internet, hermanos. Está en inglés. Ahora miren el primer intento. ¿Saben cuál es el primer intento? ¿Qué dice aquí? Comentario, ¿qué dice? Inclusive language. Más de 7 veces metieron el movimiento feminista a las 28 creencias. Vamos a ver el gran cambio que hubo aquí. Dice, las Santas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios escrita, dadas por inspiración divina. ¿Qué dice aquí? Los autores inspirados. ¿Los autores qué? Inspirados. Los autores inspirados. ¿Saben qué le pusieron? Autores inspirados. ¿Saben qué le quitaron? Dice, dadas por la divina inspiración a través de santos hombres, ¿de quién? De Dios. Miren, aquí se lo voy a leer. Dice aquí, transmitida por inspiración divina mediante santos hombres de Dios. A ver, Daniel, ¿fue hombre o mujer? Hombre. Mateo, ¿hombre o mujer? Marcos, Lucas, ¿quién más? Juan. Ustedes dirán, bueno, es que hay un libro que se llama ¿cómo? El libro de Esther. ¿Sí? Pero la Biblia pone la primacía del hombre sobre quién. ¿Entendemos, hermanos? ¿Qué es lo que cambiaron? Incluso estaban pensando, no, vamos a borrarle santos hombres y le vamos a poner o personas de Dios. Pero ¿saben cómo quedó escrito, hermanos? Le quitaron santos hombres y le pusieron autores inspirados. ¿Tú crees eso? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, Primera de Pedro 1:21, ¿qué dice la Biblia? Vayan a la Biblia, hermanos. Entonces, ¿saben qué viene? Tendrán que cambiar sus Biblias ahora para que coincida con su creencia. Primera de Pedro 1:21, ¿qué dice? Vayan a su Biblia. Está tremendo, hermanos. A ver, ¿o me equivoqué? A ver, permítame, creo que es segunda es segunda de Pedro, me equivoqué. Segunda de Pedro 1:21. ¿Qué dice? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Los santos, ¿qué? Hombres de Dios.
Ahora, si ustedes van a creer las nuevas creencias, tienen que cambiar su Biblia. Porque ¿saben cómo quedó? Ahorita les voy a presentar el día en que se votó y cómo quedó votada. Esta creencia quedó votada como los autores inspirados. ¿Es lo que dice la Biblia? Dice, los santos autores inspirados. Ahora, hermanos, les pregunto, ¿qué creen ustedes? Pues lo que dice la Biblia, ¿no? Santos hombres de Dios. ¿Qué van a creer la mayoría de los adventistas? Van a desechar la Biblia. Buenos días, hermana. Pase. Gracias. Una hermana que nos visita. ¿Qué opinas? Gracias. Del Estado de México. Hermano, ¿entiendes el cambio? El presidente dijo, esto no es ningún cambio. Y a todos les vinieron la idea, esto no es ningún cambio, no es ningún cambio. No cambiaron la palabra de Dios. Los santos hombres de Dios. Amén. Amén. Porque Adán, porque Eva se separó de quién? Del hombre. Y ya hay versiones de la Biblia de lenguaje inclusivo. Aquí el hombre viene para abajo. ¿Y la mujer qué? Sube. Para arriba. Se exalta. Y se cambia el orden después del pecado que Dios dio. Cuando hablamos de lenguaje inclusivo, recuerden eso que les acabo de mencionar. Y si se cambia el orden que Dios dio, ¿qué va a pasar? Está redefiniendo. Oh, hermano. Lo que Dios Repito, los adventistas dijeron, oh, felices. No se ordenó a la mujer. ¿Verdad que sí? Ellos feliz, hermano, pero en sus creencias se las cambiaron todas. Aquí sí la ordenamos a la mujer y la ponemos arriba que el hombre. Al hombre lo echamos para abajo. Votado. Miren, inclusive language, lenguaje inclusivo. Y luego sigue diciendo las 27, dice, y se escribió y fueron escritos movidos por el Espíritu Santo. Y luego dice, en esta palabra, no dice, ¿por qué no dice? Bueno, vamos a seguir leyendo. En esa palabra, Dios se ha comprometido ¿con quién? Antes era ¿qué? El hombre. Hombre. Ahora, ¿qué le metieron aquí? Vamos a seguir acá. Los primeros dos comentarios para cambiar las creencias era introducir el lenguaje del movimiento feminista. Inclusive language. Le cambiaron hombre, ¿por qué? Humanidad. Por humanidad. Como me acuerdo de pastores que me han dicho, ¿crees en este libro? Le digo, no creo en ese libro lo cambia. Tiene fallas, tiene alteraciones. Creo en la palabra de Dios. Pero ahora hay que saber qué Biblia, hermanos, porque hay Biblias con lenguaje inclusivo. Y espíritu de profecía con lenguaje inclusivo. Y devocionales. Así que los primeros dos comentarios, miren hermanos, viene algo bien tremendo. Se cambió, por ejemplo, en la Trinidad. ¿Ven ustedes aquí? Dice, bueno, no hay referencia de su amor, pero He se refería a Dios y le borraron He, que es, y nada más le dejaron ¿quién? Dios. Porque adelante de Dios no le ponen un artículo. Él, Dios, ¿quién es qué? ¿Quién es amor? Ustedes dirán, bueno, sí, pero le borraron el He, le pusieron nada más Dios sin artículo. Y dijeron que nada se iba a cambiar.
Uno de los grandes cambios. Bueno, aquí me paso eso, ¿sí? Uno de los grandes cambios. De las grandes herejías que vienen ahora en el adventismo es esta. La número ¿qué? La Son, el Hijo. La número 4. Te voy a decir cómo se metió aquí el papado y los jesuitas a cambiar a Cristo Jesús. Es la número 4. ¿Por qué estaban tan interesados en ese cambio? ¿Cómo se llama la número 4? Dios, ¿quién? El Hijo. Dios el Hijo. Pues ahora mira cómo quedó. Voy a leerlo. Dios el Hijo Eterno se encarnó en Jesucristo. Por medio de Él se crearon todas las cosas, se reveló el carácter de Dios, se llevó a cabo la salvación de la humanidad y se juzga al mundo. Aunque es verdadero y eternamente Dios, llegó a ser verdaderamente hombre. ¿Es lo que dice ahí ahora? Miren, hermanos, Él llegó a ser verdaderamente ¿qué? Le borraron la hombría de Cristo Jesús y lo cambiaron por humano. Ay, hermano. Por eso leímos al principio Gálatas capítulo 4. Amén. Amén. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? Su hijo. ¿A su humano? No. ¿Eh? Hijo. A su hijo masculino singular. Jesús fue verdaderamente, le quitaron la hombría y ahora le extienden humano. Ya no hay Cristo, hombre. Esto puede ser interpretado de varias maneras, hermanos. ¿Saben para quién están hechas estas creencias? Por eso se llama lenguaje inclusivo. Están hechas para que las crean y las acepten todo tipo de personas de cualquier orientación sexual. Esas son las creencias. Aquí se acepta que Cristo es humano, pero ya no se sabe si fue hombre. ¿Entienden? ¿Cuántos van a aceptar estas creencias? Fue humano, no sabemos si fue hombre o mujer, fue humano. Y hermanos, se los digo con corazón sincero. Ustedes que están viendo este video, que están viendo esta presentación, ahí está la prueba, enfóquela por favor, hermanos. Vean una vez más. ¿Van a aceptar a Cristo como hombre o como humano sin saber si es hombre o mujer? ¿Y saben qué le pusieron ahí? Ay, un perrito acá abajo anda. ¿Saben qué le pusieron ahí? Vamos a ver, men. Inclusive language. Lenguaje inclusivo se lo pusieron a Cristo Jesús. Terrible, tremendo. Digno para rechazarlo. Todo adventista debe rechazar esas creencias. Todo. Si no quiere quemarse en el fuego con la bestia, el dragón y el falso profeta. ¡Rechácenlos! Amén. 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 ¿Qué piensan hasta aquí, hermanos? ¿Cómo? Trabajan sutilmente. Es el trabajo de los jesuitas. Y dije, bueno, parece que nada cambió aquí, parece que todo está bien. Pero cuando empecé a ver, y hermanos, ahorita no vamos a ir en las creencias, nada más les estoy demostrando los cambios tremendos. Cuando empecé a ver que se ponía
lenguaje inclusivo. Vamos a ver cuántas veces está el lenguaje inclusivo. A ver, aquí, una vez. Primero, ya no son santos, hombres de Dios. Ya son autores inspirados. Ya no son los hombres, ya es la humanidad. ¿Sí? 2 lenguajes. A ver. Tercero, se metieron directamente con la persona de ¿quién? De Cristo Jesús. Es una de las grandes herejías dentro del adventismo actuales. Incluso, bueno, ahorita hago ese comentario más después. Ahí ustedes pueden ver que también se metieron con lenguaje inclusivo. ¿Sí? Después acá también, lenguaje inclusivo. Ahora la número 7 no se llamará la naturaleza del hombre. Ahora se llamará la naturaleza de ¿quién? De la humanidad. De la humanidad. ¿Se cambió? El Papa está muy feliz por esto. Ahora el Papa va a poder usar las 28 creencias porque el Papa también usa lenguaje inclusivo. Miren, lenguaje inclusivo. ¿Qué más aquí? Aquí tenemos otras. Todos estos versos se los han borrado y les han añadido otros. ¿Sí? Aquí tenemos lenguaje ¿qué? Inclusivo. Por ejemplo, dice, la iglesia está para servicio a toda, en inglés es mankind, que significa la raza humana. Mankind, raza humana, más o menos así. Pero ahora le borraron raza humana, donde el hombre es el que lleva la delantera, y le pusieron ¿qué? Humanidad. Humanidad. Así que ahora la iglesia tendrá que darle servicio a toda la humanidad. No importa su qué, su género.